Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos a punto de culminar el año y un año que, retrotrayéndonos 200 años atrás, ha sido un año del bicentenario. Hace 200 años se proclamó la independencia del Perú y nuestro país inició un decurso propio, singular, lleno de accidentes y contradicciones, pero se había firmado la independencia y la libertad en nuestro medio, con todos los tropiezos y dificultades que hubo. Hace 199 años, el Congreso de la República, luego de discutir un proyecto que se presentó con la instalación de este Congreso hacia el 20 de septiembre del año 1822, discutió y fue aprobando paulatinamente lo que se llamaron las bases de la Constitución política, de la primera Constitución del Perú. Y esta finalmente fue aprobada en una sesión del 16 de diciembre de 1822 y publicada en el Diario Oficial al día siguiente, el 17 de diciembre de 1822, fecha que puede ser considerada la de la iniciación de la República propiamente dicha. El artículo 3º de este documento, que sirvió después para elaborar nuestra primera carta de 1823, decía que la nación era la República Peruana. Es ahí que se pone punto final a un debate que se había iniciado desde la llegada de San Martín, puesto como todos sabemos, el Libertador y los suyos, basados en la experiencia latinoamericana, especialmente en el Río de la Plata, consideraban que nuestros países no reunían las condiciones para ser repúblicas y por lo tanto él apostaba por una monarquía constitucional. Este proyecto fue puesto en marcha ya en forma más expeditiva meses después de proclamada la independencia. A partir de febrero del año 1822, se forma la Sociedad Patriótica, una especie de foro, una suerte de acuerdo nacional de la época, donde los notables discutían sobre el futuro político del país y la mejor forma de gobierno que los peruanos debíamos darnos para asegurar la libertad. En este evento, en este foro, se discutieron ideas monárquicas y republicanas. Y sobre eso van a hablar los amigos que van a sucederme en el uso de la palabra. Ahí aparece la figura fulgurante de el Solitario de Sayán, quien en un célebre artículo sienta los fundamentos filosóficos de lo que sería la república del país. Pero no solamente el debate es teórico, sino también este tiene consecuencias populares y manifestaciones callejeras. Entre los días 25 y 26 de julio de 1822, en Lima se produce un motín popular contra la política arbitraria que desarrollaba Bernardo Monteagudo, el secretario de San Martín, que en ese momento se encontraba fuera del país, justamente dando inicio a las negociaciones con Bolívar en Guayaquil. En esas circunstancias, el pueblo de Lima, bajo el auspicio de la municipalidad entonces, ¿no?, genera una presión ante el supremo delegado Bernardo de Torre Tagle con el objeto de que se deponga de su puesto a Monteagudo por una serie de actos arbitrarios y, entre otros, el impedir la formación, la constitución del Congreso Constituyente prometido ya meses atrás, que se venía dilatando día a día, y eso provocaba un malestar entre la facción republicana de los patriotas. Así fue, y Monteagudo tuvo que salir del país
terminó asilado en Panamá y después volverá al año siguiente con Bolívar, pero esa es otra historia. Lo importante es que cuando ya San Martín regresa y ve estos hechos consumados, entiende que su tarea ha terminado en el Perú, no logra convencer a Bolívar de entrar a una actuación conjunta y entiende entonces que él tiene que salir del país y un mes y medio después, el 20 de septiembre del año 22, convoca a nuestro primer Congreso Constituyente y le entrega los plenos poderes que él como protector había ostentado en su aventura libertaria. A partir de ahí, ya San Martín fuera de la escena política, es importante admitir que los peruanos somos los que asumimos las responsabilidades de la patria nueva, con todas las dificultades y problemas que ustedes pueden imaginar. El Congreso Constituyente se constituye en la máxima autoridad y nombra una junta gubernativa, un triunvirato, un organismo débil que no va a tener éxitos, por cierto, en proseguir la lucha independentista, porque las fuerzas realistas que estaban asentadas en el interior del territorio todavía se mantenían fuertes. Es en este proceso que se genera el debate sobre la forma de gobierno. Repito, los republicanos no eran una facción mayoritaria, San Martín, los suyos y buena parte de la clase nobiliaria peruana estaban por una salida monárquica y constitucional. Eso nos va a explicar mejor Fernán Altuve. Pero lo importante es que se genere un debate. Y entonces, la instalación de la República no fue un hecho pacífico, fue un hecho que mereció un cruce de ideas, inclusive movilizaciones y acciones tensas como la deposición de Monteagudo a través de una acción callejera y popular. Ya una vez resuelto el tema de la salida de San Martín y fuera Monteagudo, los republicanos desde el Congreso tienen la posibilidad de avanzar en su proyecto y el 16 de diciembre de ese año, de 1822, logran aprobar la totalidad de los artículos que constituyen lo que se conoce como las bases de la Constitución del Perú, el antecedente inmediato de nuestra Carta Política de 1823. Había triunfado la voluntad republicana con todos los problemas, pero se inicia a partir de ese momento una etapa azarosa. La República va a tener enormes dificultades al año siguiente y para poder conseguir la libertad finalmente será menester demandar la venida de Bolívar, quien llega en noviembre del año siguiente, 1923, y va a poner temporalmente en paréntesis esta experiencia republicana en la medida que él asume todos los poderes para poder iniciar la gesta independizadora que se va a materializar en las grandes batallas de Junín y Ayacucho, ya en 1824. Entonces, lo que queremos es, a partir de ahora, iniciar las celebraciones de este magno acontecimiento. Creo que es menester que en la memoria colectiva de los peruanos, el 17 de diciembre de 1822 sea conmemorado como la fecha de la iniciación de la República. Repito que tiene su historia muy ardiente, muy tensa, muy difícil, y además dificultades para poder aplicarse. Y queremos, ya voy a pasar el uso de la palabra a nuestro presidente de la Asociación del Bicentenario, con el objeto que nos diga el conjunto de acciones que nos hemos propuesto para celebrar esta fecha tan importante. La fundación, la instalación de la República, que conjuntamente con el Congreso, el 20 de septiembre también del año 22, son hitos fundamentales para marcar un derrotero que consolide la independencia
y afirma sobre todo la voluntad de los propios peruanos de trabajar en un propio curso para dirigir los destinos de su propio país. Es lo que yo tengo que decir de manera introductoria y quisiera ceder la palabra al doctor Raúl Chanamé, presidente de nuestra institución, para que nos hable de los alcances de estas celebraciones que nos hemos propuesto desarrollar a partir justamente del próximo año de 1822. Adelante, presidente. Muchas gracias, estimado Ángel Delgado. Has hecho una introducción sobre un tema tan importante para la historia, para la memoria del Perú. El año 2022 es un año trascendental. Como bien has dicho, el 10 de enero se establece la Sociedad Patriótica, impulsado por este personaje que seguramente va a esperar que ponderemos sus ideas, como es Bernardo de Monteagudo, un hombre de un altísimo talento, gran conocedor de los clásicos. Es por eso que el nivel del debate en el año 22 va a ser muy alto, justamente porque el que propugna la tesis monárquica es un teórico de polendas, no es cualquier personaje. Entonces, el 10 de enero se establece la Sociedad Patriótica, este gran foro de debate, que hay que reeditarlo, creo, como foro de espacio, de discusión plural y democrático, ¿no? Donde los adversarios ideológicos puedan darse la cara y polemizar. Este año también tenemos que conmemorar el establecimiento del Congreso, el 20 de septiembre. El establecimiento del Congreso es una hechura peruana, a diferencia de la independencia, que es hecha por chilenos, argentinos, granadinos. El Congreso va a ser capitaneado por los peruanos y lo va a presidir precisamente Rodríguez de Mendoza, gran personaje que hay que reivindicarlo. Y el gran acontecimiento es que el 17 de diciembre se establecen las bases constitucionales. Las bases constitucionales es nuestro primer documento constitucional. Creo que eso hay que reeditarlo. El Tribunal Constitucional tiene que tener una participación activa en la memoria de lo que se va a realizar el próximo año. Y sin duda, el acontecimiento capital es el establecimiento de la República, que es una obra básicamente peruana, porque la independencia es una obra americana, correcto. De acuerdo. Pero el establecimiento de la República es una obra peruana. Allí está Sánchez Carrión, sin duda, está Luna Pizarro, está Pere de Tudela, pero está la peruanidad, porque miren, Sánchez Carrión es un hombre guamachuco, de la libertad. Luna Pizarro es Arequipa. Entonces, el Perú, en su integridad, participa de este proceso de debate ideológico tan importante que va a dar origen a la República. Y el debate es muy rico, porque se plantea un debate entre los clásicos, ¿no? Si revisamos los textos vamos a encontrar a Polibio, a Aristóteles, a Platón, que van a aparecer, pero también va a aparecer el debate norteamericano, va a aparecer la República Romana, va a aparecer Cicerón, Séneca, como personajes de un debate de un gran nivel intelectual que nos pone pues ante una realidad. ¿Qué fue la República? Ya es el debate contemporáneo, pero creo que hay que sentar las bases de lo que fue el debate de la República en nuestro medio, porque las bases también va a crear el concepto de nación, de nacionalidad, de peruanidad, que es otro elemento que va a venir asociado al establecimiento de la Constitución de 1823. Va a surgir la ciudadanía, ¿no? Como concepto base de esta república, la ciudadanía, el sufragio, como una forma de consolidar este modelo deliberativo que se va a crear
en 1822. Seguramente el próximo año vamos a tener el tiempo suficiente para debatir sobre las virtudes, los hierros y los límites que tuvo esta primera propuesta, que fue una propuesta juvenil, ¿no? Los que hacen las bases doctrinales son jóvenes, ¿no? Por ejemplo, Francisco Javier Maratti no llegaba a los 25 años. Son jóvenes, y eso creo que es un gran llamado de atención a nuestros jóvenes, ¿no? Los que hicieron la República fueron jóvenes, ¿no? Los más adultos, que sería Sánchez Carrión, no llegaban a 35 años. Entonces, es una obra juvenil, y creo que eso debe enseñarse en las universidades, en los colegios, rescatar el debate, ponderar el debate, ver cuál es la calidad del debate y superar, pues, el tema ideológico que anida y a veces hegemoniza el debate, ¿no? Que es un debate excluyente, de epítetos, que no permite encontrar las claves de la unidad para poder debatir la República a la luz del siglo XXI. Como tenemos dos brillantes expositores, yo simplemente quiero señalar lo siguiente. Por ejemplo, una idea de consenso nacional debería ser que el próximo año sea declarado año del Bicentenario de la República. No se ha declarado todavía cuál es el nombre, la denominación que va a tener el próximo año. Este año, sin duda, ha sido el año del Bicentenario de la Independencia. Sin duda. Pero el próximo año, un acontecimiento importante para la educación, para el sistema político peruano y para las instituciones en general, es que vamos a conmemorar el Bicentenario de la República. Por eso proponemos, invitamos a adherirnos a que el próximo año sea denominado Año del Bicentenario de la República. Eso creo que va a propender a que los programas educativos, las universidades, los medios de comunicación puedan ponerse en sintonía con este acontecimiento. El Bicentenario de la Independencia, por razones obvias, no ha tenido la envergadura que todos hubiésemos querido. Pero el año del Bicentenario de la República, creo que desde ahora debería tener esa envergadura, esa seriedad, ese pluralismo para encarar un tema de política de Estado. Nosotros, como Asociación Bicentenario, estamos convocando a un Congreso Internacional sobre la República, donde participe la pluralidad del pensamiento peruano, la pluralidad, acá nadie se excluye, no hay motivos para excluir a nadie, es un tema de unidad nacional, pero también vamos a convocar a expertos sobre el tema republicano en América Latina, que hay en Argentina, en México, en Colombia. Vamos a convocarlos para también debatir cuáles han sido las experiencias republicanas en estos importantes referentes sobre el debate del republicanismo. Pensamos publicar un libro que recoja las diferentes ponencias sobre el debate republicano y también vamos a publicar una revista, un dossier sobre el tema republicano. La República es un tema importante que ha recorrido los últimos 200 años y merece, pues, un examen, una evaluación de cuáles fueron sus logros, cuáles son los retos y los desafíos de esta República bicentenaria. Muchas gracias. Muy bien, Raúl, muy agradecido por tus palabras que creo que ubican el marco. Hay una expresión que yo creo que lo dice todo. La independencia fue fruto de una convergencia de corrientes americanas para afirmar la libertad en el continente. Aquí concurrieron todos prácticamente, y entonces eso se plasmó inclusive en Ayacucho. Tuvo su primer hito
el año 21 con la proclamación de la independencia, pero se consolidó 3 años después, el año 24. Pero la república fue un ejercicio, una tarea de los propios peruanos. Y entonces, si nosotros queremos evaluar, cuidar nuestra república en este momento proceloso que vive nuestro país, creo que es fundamental que conozcamos el nacimiento de la misma. Y sobre eso es lo que justamente yo quiero pedir que conocer la opinión, la palabra. Vamos a empezar por Fernán Altuve, que nos dé su apreciación sobre estos acontecimientos que estamos aquí señalando y lo que significó finalmente el desenlace de Republicano a un debate que desde el momento que se inició no se conocía todavía cuál iba a ser el futuro cierto. Esto se definió al compás de un conjunto de acontecimientos verdaderamente apasionantes cada uno de ellos, pero lo importante es que al fin del año 22 llegamos a una solución republicana y esa es la herencia de la cual partimos para construir la patria del futuro. Fernán, adelante y muchas gracias por tu comentario desde ya. Muchísimas gracias. Creo que es un motivo importante definir un hecho que se acostumbra a soslayar o encubrir, que es que la independencia del Perú y la proclamación de la República corresponden a dos hechos totalmente distintos, incluso a 2 años totalmente diferentes. El proceso de la emancipación, digamos, como una forma política comienza en 1820 y termina en 1822, y como el mismo Jorge Basadre reconoce en el periodo de su historia de la República, 1822-1933, en la etapa que él historió, recién 2 años después de la independencia, de la llegada y del desembarco San Martín, se define por parte de una comisión del Congreso Constituyente cuál iba a ser la forma de gobierno. Entre 1820 y 1822, el Perú tuvo un Estado libre, es decir, un régimen político separado de la monarquía española, pero que no había definido claramente cuál iba a ser su régimen político. Desde el punto de vista de la voluntad del gobernante, que en ese momento tenía una estructura, el protectorado, había la voluntad de promover un régimen monárquico. Incluso hay una sesión del Consejo de Estado de ese régimen de finales del año 21, donde se envía la misión del Río y Parocien a Europa para buscar un príncipe europeo que pueda ser emperador del Perú. Es decir, el proyecto monárquico es el proyecto del protectorado. Ese proyecto se va a debatir en la Sociedad Patriótica en marzo de 1822. Aquí comienzan ya las primeras, digamos, no sé llamarlas distorsiones, deformaciones o los clichés de la historia popular en relación a la historia, digamos, precisa u objetiva. El planteamiento de que Monteagudo y Sánchez Carrión fueron los que debatieron entre la monarquía y la república es, por decirlo menos, una exageración. Bernardo de Monteagudo, si bien era un ejecutor de la política decididamente monárquica o el proyecto monárquico sanmartiniano, no debatió. Él solamente presidió las sesiones. No existe un debate claro o una participación clara en el debate de Bernardo Monteagudo. Él preside una sesión. Y en esa sesión, en las varias sesiones que tuvo la Sociedad Patriótica, no estuvo Faustino Sánchez Carrión. Incluso mandó una carta que no fue leída. Por lo tanto, esa carta que hoy día conocemos fue publicada con posterioridad, cuando ya el debate había terminado. Es decir, hablamos como polemistas de 2 personas que no polemizaron. Sí hubo una polémica, pero la polémica la dirigió José Ignacio Moreno, el presbítero José Ignacio Moreno, que fue el que sostuvo la posición monárquica, que era guayaquileño, pero que había vivido toda su vida en el Perú, y que hizo un discurso señalando los motivos por los cuales el Perú había sido una monarquía desde tiempos de los incas, durante el virreinato, y debía continuar siendo. Y quien sale a polemizar con él fue Manuel Pérez de Tudela, que define la monarquía como una fórmula que no es la idónea, sino se suma al proyecto americano de una república.
No una república radical, no una república jacobina, no una república liberal, sino una república conservadora y cristiana. Hay un libro extraordinario de Margarita Guerra sobre Manuel Pérez de Tudela, aquí lo muestro, un libro extraordinario, donde muestra que el verdadero fundador de la república fue Manuel Pérez de Tudela, porque todas las bases que él define en esa polémica están incluidas en el Congreso Constituyente, en la comisión en la cual se redactan las bases del 16 de diciembre y publicadas el 17, está Sánchez Carrión, pero está Manuel Pérez de Tudela también. Es miembro de la comisión. Y obviamente el que ha estado en el debate, el que ha logrado vencer en el debate, porque es cierto que si bien había una mayoría social por la monarquía, no había una mayoría política por la monarquía. El partido más poderoso que existía en Lima o en las zonas independizadas era el partido ribagüerino, al que pertenecía Pérez de Tudela, y era un partido republicano, no era un partido monárquico. O sea, políticamente el republicanismo, un republicanismo conservador, era muy fuerte. Tanto que el Congreso de 1822-25 se dividió y se fracturó entre la facción ribagüerina y la facción, digamos, radical liberal. Y eso se verá con el gobierno de Trujillo. El Perú entra en una guerra civil entre esas dos facciones parlamentarias, que tienen dos presidentes, Ribagüero y Torre. Entonces, el verdadero personaje que diseña, defiende en el debate, diseña la república y está en su proclamación, instauración y establecimiento de Manuel Pérez de Tudela. Bernardo de Monteagudo, en el fondo, era un hombre de orden, no era esencialmente un monárquico. La monarquía era el proyecto de San Martín y él la defiende porque era un proyecto de orden sanmartiniano. Muchas veces se olvida que Bernardo de Monteagudo regresa al Perú en 1824. Así es. Y regresa sostenido por Simón Bolívar. Y viene como asesor y consultor de Simón Bolívar. No para defender la monarquía sanmartiniana, sino la república vitalicia bolivariana. Es decir, Bernardo de Monteagudo era un escéptico en cuanto a la forma de gobierno. A él lo que le interesaba era un gobierno central y de orden. A él no le interesaba si era una monarquía constitucional o era una república vitalicia. A él lo que le interesaba era un gobierno de orden. Por lo tanto, el haber elevado la figura de Monteagudo a la del paradigma del monarquismo, en perjuicio del verdadero monárquico, que fue José Ignacio Moreno, es en cierta manera una generalización histórica excesiva. Y el haber omitido que aquel que define la verdadera república, la república moderada, la república central, pero la república cristiana que se conformó en cuanto a Pérez de Tudela, es otra omisión, y que esto corresponde fundamentalmente a un famoso texto histórico de Ricardo Palma de 1877 que se llamó Monteagudo y Sánchez Carrión, que es un libro poco conocido, poco difundido, que generó un escándalo absolutamente, digamos, exagerado en los sectores historiográficos del siglo XIX, donde históricamente es el único, digamos, libro histórico, no literario, de Ricardo Palma, recoge los testimonios del asesinato de Monteagudo y de la muerte extraña de Sánchez Carrión, donde la conclusión por los testimonios, sobre todo los del presidente colombiano que fue asesor de Bolívar, edecán de Bolívar, José Tomás Cipriano Mosquera, en el cual Bolívar habría logrado tener la información de que el asesinato habría partido del entorno el asesinato de Monteagudo habría partido del entorno de Sánchez Carrión. Entonces, ¿qué es importante para mí de todas estas fechas? Es la reflexión sobre la historia real en relación con la historia, llamémosle, simbólica. Es decir, tendemos a crear símbolos
y clichés de este debate, y primer debate doctrinario, donde vemos a un reaccionario Monteagudo, que en el fondo era un pragmático, y donde vemos a un Sánchez Carrión que era realmente un radical, no era un liberal, su influencia era Bentham, no era el clasicismo, incluso económicamente la única influencia en toda su bibliografía era de Jovellanos, y Jovellanos era un mercantilista, Jovellanos no era Adam Smith. Entonces, hemos idealizado al primer caviar de la historia del Perú, que era Sánchez Carrión. Entonces, eso definitivamente pues no es la historia real. La historia real es esa. Ahora, en los libros se seguirá diciendo que Bernardo de Monteagudo era un reaccionario furioso, a pesar de que lo que le importaba el poder práctico y pragmático, y estaba también con San Martín como con Bolívar, o vamos a elevar a una santidad de fundador de una república, habiendo estado ausente del debate, y obviamente, si ustedes leen las cartas de Sánchez Carrión, de su oportunismo como ministro bolivariano, diciéndole que tenía que ejercer el poder con mano fuerte y siendo un hombre servil a una dictadura como lo fue él, y lo convierten en la cumbre del republicanismo, ¿no? Bueno, típico de los caviares, ¿no? Porque además Sánchez Carrión tiene 3 documentos que son terribles y que es, en el fondo, creo yo, una deshonestidad de la bibliografía pública del Estado peruano, que es no publicarlos. Tiene un discurso sobre la Constitución de 1812, que no la ha sido publicado, absolutamente servil, que está en El Investigador, publicada. Tiene un discurso a favor de Pezuela en 1817, absolutamente servil, es el único que está publicado en 1971, y tiene un discurso a favor de Fernando VII en 1819, cuando Pérez de Tudela ya sale, Pezuela dice en su memoria, Pérez de Tudela está comprometido con los insurgentes, el que estaba dándole un discurso en el besamanos, ahí acomodaticio, era pues el señor Sánchez Carrión, ¿no? Así como los caviares de hoy que se olvidan cuando eran serviles a la dictadura fujimorista y ahora son los primeros antifujimoristas. Y claro, ese es el problema del converso, que niega todo su pasado como un radicalismo extremo. Entonces, ¿qué creo yo, y para concluir, tiene de bueno estas fechas? Estas fechas tienen de bueno, reitero, el repensamiento. Y es la oportunidad de relevar a una figura intelectualmente muy superior a Monteagudo, como fue José Ignacio Moreno, un hombre de una integridad mucho mayor, nunca fue un oportunista y un hombre preclaro que defendió las ideas monárquicas por convicción y no por oportunismo, como Monteagudo, y al mismo tiempo relevar esta figura magnífica que Margarita Guerra ha revelado, porque ha estado ahí, pero muy, muy escondida, que es el verdadero, en mi opinión, fundador de la República. El verdadero hombre que debatió, luchó desde 1813, fue abogado de todos los que estaban procesados en la insurgencia, etc. Y obviamente siempre estarán las otras figuras que tienen su espacio, que tienen su lugar, pero en un lugar, digamos, equitativo y no tan exagerado. Nada, eso es una interpretación de lo que estas fechas podrían servir. Muy bien, muy agradecido, Fernán Altuve, realmente muy interesantes, sugerentes y polémicas, sobre todo las apreciaciones que has hecho, y de eso se trata, justamente, de desatar en torno a estas fechas históricas fundamentales, un debate para poder justamente someterlas a la luz de la crítica y encontrar su sentido. Y eso es parte justamente de una labor historiográfica, y quienes creemos en el Perú y creemos en la forma republicana de gobierno, tenemos la obligación de hacerlo, inclusive sometiendo ideas y posiciones al acero y al fuego de la crítica, porque es fundamental para alcanzar la verdad. Quiero pasar la voz, la palabra a Eugenio de Medina, para que también nos dé su apreciación sobre estos días
que estamos celebrando y sobre todo el próximo año donde vamos a celebrar o vamos a conmemorar, si prefieren, el bicentenario de la República Peruana. Eugenio, adelante, por favor. Bueno, me parece importantísimo esta convocatoria, Ángel, en el sentido que estamos ante un hecho claro, ¿no? La historia del Perú tiene que revisitarse, y no solamente revisitarse en el episodio de nacimiento de la República, yo creo que hay que revisitarse incluso a nivel del virreinato. Yo cuando dicto un curso de historia económica en una universidad y hago la siguiente pregunta: ¿cuándo nace el Perú? Es una pregunta importante, ¿no? ¿Cuándo nace el Perú? ¿Nace con la República? ¿Nace cuando se llama Virreinato del Perú? ¿Nace con los incas? Hay mucha polémica que podemos armar. Y creo que en la historia del Perú, y coincido con ustedes tres, hay una suerte de historia poética que se nos ha contado y que definitivamente hay que comenzar a confrontarnos, porque el momento en que nos confrontemos con nuestra historia, vamos también a hacer un ejercicio de catarsis, ¿no es cierto? Porque hay cosas de nuestra historia que no nos pintan precisamente como los buenos de la película, ¿no? En general. Yo entiendo que hay mucha pasión en el tema histórico, en el tema del relato. Eso yo no lo entendía cuando tenía 20 años, pero ahora, que ya tengo algunas décadas después de eso, y veo lo que pasa en la política peruana, donde veo cómo solamente la historia de hace 25, 30 años se cambia, ¿no? Se puede alterar y se puede convertir en material de consulta de los escolares y elevarlos a la categoría de verdades sin necesidad de cuestionarlas. Me doy cuenta cuánto se ha podido hacer con el resto de la historia, ¿no? Y en ese sentido creo yo que una segunda reflexión es que creo que es momento de que nos metamos todos a hacer historia, ¿no? Ya la historia no la podemos dejar a los historiadores peruanos solamente, sino tenemos que entrar todos aquellos que tenemos alguna preocupación por las ciencias sociales desde diversos ángulos, del derecho, como en el caso de Fernán, el mío, en el caso de la economía y otros tantos, ¿no? Y por eso a mí me animé también a entrar al tema en su momento. Pero lo que más me interesa de lo que has planteado, Ángel, es la importancia que tiene el utilizar este bicentenario fallido que hemos tenido para utilizarlo, ocupar el tiempo en reflexionar esas cosas, ¿no? Yo pienso que debimos empezar en realidad en el 2010. Recordarás que en el 2010 aparecieron los primeros países que estaban celebrando los bicentenarios, porque la independencia ocurre en la década del 10, del 19, la independencia latinoamericana, centroamericana, en fin. Y hemos debido en realidad meter ese tema en las universidades. Alguna vez escribí sobre particular en una columna. No se hizo. Llegamos a estos tiempos, nos agarró la pandemia, nos agarró la crisis política y nos despreocupamos del asunto. Entonces, bueno, habrá que ocupar esa siguiente década de hacer el ejercicio que tú planteas, que yo creo que no debiera quedarse un año, sino que debiéramos trabajar varios años, de repente el primer quinquenio de esta década, en armar algo reflexivo, ¿no? Y esto viene a fortalecer la idea, para mí, de que tenemos que revisitar fundamentalmente el nacimiento de la República por un asunto de absoluta vigencia de estos días. Por si no nos hemos dado cuenta, hoy en día, grupos que están en el poder político están hablando no solamente de cambiar una constitución, que es un ejercicio ciertamente frecuente en la historia del Perú, por lo menos en la historia republicana, sino están hablando de que en el cambio de esa constitución quieren refundar las bases de la República. Ajá. Y ahí estamos hablando de una cosa muy, muy distinta, ¿de acuerdo? Y por eso es importante, creo yo, este debate no solamente como precisión histórica, sino como elemento que nos permita, ¿no es verdad?, que nos permita conocer cuáles fueron las bases que nos fundó esta República. Y ahí vienen pues esos debates de Vera Tudela, Monteagudo, Sánchez Carrió, que
Yo sé que generan polémica, yo tengo una posición bastante distinta de la de Fernán respecto a la interpretación, particularmente de Sánchez Carrión. Coincido con él, por ejemplo, en su diagnóstico de Monteagudo. Creo que hemos hecho una historia de buenos y malos en el Perú. Yo no voy a hacer una historia de buenos y malos, no me interesa. Creo que en el fondo los que hacen historia se guían por lo que dictan las circunstancias, y eso lo vemos en casos más recientes de la historia, como Aya de la Torre cenando con Odría, o Winston Churchill tomándose la foto con nada menos que con Stalin, ¿no? O sea, el pragmatismo exige muchas veces el torcer ciertos elementos de principio, si quiere llamarlo así, en aras de bienes mayores, como son la supervivencia de las repúblicas. Entonces, ahí hay un tema que lo dejamos para otro momento, ¿no? Ese momento de generar esa polémica. Pero sí creo que necesitamos dar una mirada a los términos del debate de ese tiempo y cuál fue el espíritu de los padres fundadores, ¿no es verdad? Entre los cuales está, por supuesto, Sánchez Carrión, Vera Tudela, está Rodríguez de Mendoza, que también es otro olvidado por la historia, ¿no? Y otros más, ¿no es cierto? Todos los que participaron en el debate. Y analizar eso, porque definitivamente eso es lo que nos va a permitir traer ese debate al hoy. Estamos cerca de ese debate hoy, que será crucial, como ustedes tres comprenden, ¿no? Porque hoy en día, digamos, si en ese tiempo el debate era entre monarquistas y republicanos, ¿no? Y después todo el siglo XIX marca la pauta entre el debate entre liberales y conservadores, hoy podemos estar hablando de un debate o de un debate republicano entre marxistas-leninistas y liberales conservadores, ¿no? Que es bastante más grave, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Y entonces eso es lo que se nos está viniendo, por si acaso, por si no lo estamos leyendo adecuadamente, eso es lo que está. Entonces, creo que ese es un debate que se plantea no solamente relevante de lo académico, sino relevante de la política actual, ¿no es cierto? Creo que hay temas que hay que resolver, ¿no? Por ejemplo, partir por definir qué es república. Hugo Neira ha trabajado un libro extenso sobre el tema, pero creo que hay que volver a redefinir lo que es una república, ¿no? Porque yo tengo la hipótesis de trabajo de que nosotros hemos hecho todo lo contrario de lo que el propio Sánchez Carrión recomienda en sus ensayos llamados cartas, pero de nuevo, es parte de otro trabajo, de otra polémica que podemos armar, ¿no? Él, a mi juicio, deja muy claramente cuáles son las pautas que seguir para que una república se pueda sostener en el largo plazo. Y bueno, y examinar, como digo, las bases fundacionales, que si nosotros las vemos bien, ¿no? Son bases de una hechura que hoy día perfectamente podrían calzar con lo liberal clásico, digamos así, ¿no? Yo incluso tengo un pequeño ensayo publicado donde hablo de la obra de Sánchez Carrión, donde lo identifico como el primer liberal del Perú, el primer pionero del liberalismo clásico en el Perú, ¿no? Mucho antes de Vargas Llosa y de Soto, ¿no? Por cierto. Y Beltrán y demás. Y uno está extensamente escrito, entonces no es el momento aquí de traerlo, pero sí resaltar algunas cosas que creo que hay que precisarlas, ¿no? No hay que olvidar, por ejemplo, que Bernardo Monteagudo, si bien es cierto, es un hombre que era un hombre pragmático, ¿no es cierto? Acompaña a un San Martín que ya tenía el proyecto monárquico desde que estaba en Río de la Plata. Él y Manuel Belgrano, que fue el otro gran prócer de la independencia de Río de la Plata, tenían en mente incluso hacer una especie de monarquía inca que pudiera, digamos, instaurarse en América del Sur y replicarse como un modelo para el resto de países. Ese modelo que no lo puede hacer en Buenos Aires, en la zona de Río de la Plata, en las provincias del sur, ¿no? Él lo lleva y lo lleva al Perú y piensa que lo puede hacer acá. Y acá encuentra esta polémica que se da, ¿no es cierto? Y que estaba siendo muy bien sustentada esta polémica intelectual, porque es cierta la precisión de decir, nunca se enfrentaron cara a cara, digamos, Monteagudo y Sánchez Carrión. Pues la polémica es
es como cuando sale la polémica de Mariate, ¿no es cierto? La polémica en términos de ideas, ¿no es cierto? De eso se habla cuando sale esa polémica. Entonces, de alguna forma esa polémica, ¿no? Está muy bien sustentada por la gente del monarquismo, ¿no es cierto? Que era gente muy sólida. Y Sánchez Carrión, en realidad, a mi particular juicio, es el culpable, causante, como lo quieran mirar, ¿no? De que hoy día tengamos una república en el Perú, porque su argumentación fue bastante sólida en estos ensayos que él publica en la Abeja Republicana y que luego se vienen a llamar las cartas del solitario de Sayar. Pero más allá de eso, ya como digo, dejándolo para el terreno de la polémica y de la discusión que habrá que tener en el resto del año, creo que es muy saludable que se haga este emprendimiento intelectual. Es muy saludable que se reúna gente de diversas fuentes del saber, no solamente historia, sino que sean gente que venga de diferentes ramas de las ciencias sociales en general y que puedan aportar no solamente para entender los principios fundacionales, sino algo tan importante como eso. ¿Por qué, no es cierto, nosotros tuvimos el devenir histórico de los 200 años hasta ahora, que para algunos de nosotros nos puede llevar a pensar en una república fallida, ¿no? Lo cual no necesariamente significa cambiarla por una república marxista, ¿no? Sino más bien pensar en todo lo que se ha torpedeado este modelo de república que se consiguió en el siglo XIX. Es un poco como el modelo económico, ¿no? El modelo económico que dice, el modelo económico ha fracasado, pero nunca se mira todo el torpedeo que ha tenido en 25 años, un modelo que a mi juicio fue exitoso. En consecuencia, solo para terminar, yo creo, Ángel, que es importante esta iniciativa que has tenido con Raúl Chanamé y de poder impulsar este proyecto y que podamos confrontar no solamente el proceso independentista de cara a la República, sino también qué animó esa independencia, ¿no? Porque hay mucho de poesía, para utilizar el feliz concepto de Fernán, ¿no es cierto? Hay mucho de poesía en cómo se ha contado esa independencia y hay mucho de dibujo agradable en las mayorías, ¿no? Como cuando se habla del propio Sánchez Carrión, ¿no? Que se le dibuja como un chacarero, era un tipo de clase media totalmente y no tenía nada que ver con el campo, pero la historiografía pues lo ha querido reflejar como algo más reivindicativo, hasta con toque de indigenismo y cosas por el estilo. Se ha hecho una mezcolanza un poco antojadiza, pero que justamente esfuerzos como lo que ustedes están planteando nos van a permitir ir desbrozando la verdad a medida que podamos ir investigando. Eso es todo. Bueno, muy agradecido, Eugenio, realmente interesante. Mira, yo creo que has captado tú el espíritu, es justamente abrir debate, discutir. Mira, la celebración de los grandes acontecimientos de nuestra historia no pueden solamente ser a partir de una apologética determinada, de los discursos, los ceremoniales, que tienen su lugar. Esas remembranzas para afirmar una memoria colectiva es importante, pero yo creo que el tema republicano más nos mueve en el campo de las ideas, y entonces tenemos más flexibilidad, no tanto los monumentos, sino son las ideas, y entonces podemos desplegar un conjunto de interpretaciones, incluso las más audaces o plausibles, y de esa manera entonces celebrar así, de esa manera, lo que fue una fecha sin duda significativa para el derrotero nacional. Creo que lo que los amigos han apreciado, estas diferencias obvias en un tema que parecía pues cerrado para muchos, creo que he ahí la riqueza y lo que nosotros creo que como asociación queremos rescatar. Yo quiero terminar y darle la palabra a Raúl, nuestro presidente de la Asociación Bicentenaria, para que hagas las palabras finales de este evento que a mí me considero muy importante, en que estamos celebrando el 199 aniversario de la instalación, de la iniciación de la República en el Perú. Raúl. Sí, agradecer a Eugenio de Medina y a Fernán Altuve que han el día de hoy matizado, expuesto sus ponencias, que seguramente van a generar polémica, debate. De eso se trata. Miren, yo tuve la suerte
de conversar con un anciano llamado Jorge Basadre, ¿no? En los últimos días o años de su vida. Y Basadre se propuso hacer una gran historia de la República y lo ideó como tema central, el tema institucional, ¿no? Fue su evaluación del siglo de la República. Pero él de alguna manera mostraba su desencanto porque la historia no había seguido ese programa, sino la historia se ve en la historia económica, la historia de las guerras civiles, a la historia de la violencia, y se había perdido el objetivo que Basadre había puesto. Y creo que este también es un homenaje a Basadre en el sentido de que él planteó la agenda. Lo que ocurre es que los intelectuales peruanos siguieron otros derroteros, ¿no? Para no entender qué cosa es la República. Yo creo que hay que volver al debate sobre cuáles son los fundamentos de la República y qué esperamos de esta en el siglo XXI. Por eso, este primer evento creo es importante, esta primera cátedra, este primer conversatorio, y esperamos organizar un programa amplio, plural, inclusivo. Nadie está fuera, nadie está fuera. Incluso los marxistas que plantean su república marxista también tienen que venir a un debate para ver si el concepto de república que ellos tienen corresponden al concepto de Platón, al concepto de Harrington, que es el gran teórico de la república en el mundo anglosajón y que fue tomado para los Estados Unidos, pero ni siquiera en Perú jamás se le ha mencionado, ni se le ha citado, porque el debate ha pasado por otro derrotero, ¿no? Por otros intereses de pura coyuntura a veces. Muchas gracias y agradecemos a todos los que han participado de este importante foro académico. Gracias. Gracias.